5 minutos de la tarde, hora de ir a clase de extremeño con los, con los profes que más saben de extremeño. Por favor, un fuerte aplauso a mis dos profes particulares, Gamero y Juan Pedro Sánchez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fijaros, hoy fijaros todos los alumnos que tenemos de Además, Valencia. bien uniformados, ¿eh? Hoy Hombre, sí. es que son de una escuela privada. Ya lo veo, ya lo veo. Se nota. Juan Pedro y Gamero, por favor, que todo el mundo está esperando saber qué es lo que vamos a hablar hoy, la lección de hoy, ¿de qué va? Pues vamos a hablar de una cosa a la que le gusta a todo el mundo hablar. Las conversaciones más manidas son sobre la orilla, Tony. Si yo te digo que vamos a hablar de la orilla... La orilla. ¿Tú dónde crees que nos vamos? ¿La orilla, a la playa? A la playa. Nos vamos a la playa, Gamero. No, nos vamos a ver el tiempo. Nos vamos a hablar del tiempo, Tony. Ah, venga, a ver, vosotros lo Hablar de la sabíais, orilla es hablar Valencia. del tiempo. ¿Cómo está la orilla, señores? ¿Cómo está la orilla esta semana? El tiempo, me la apunto aquí. Esta semana de Semana Santa, ¿cómo está la orilla? ¿Bien, mal, regular? Regular, ¿verdad? Regular. Bueno. A ver, ¿cómo está la orilla, Juan Pedro? ¿Cómo está la orilla en Valencia Alcántara, Rosy? A ver, regular. ¿Está lloviendo mucho o qué, Rosy? Yo estoy arrecía. Estás arrecía, ¿no? Ahí, Esta clase promete, profe. Esta niña sabe muchas palabras ya. Bueno, No, atentos en casa porque hoy vamos a aprender todo eso, todas esas palabras relacionadas con el tiempo, esas palabras extremeñas que usaban nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿verdad? Y que vamos a recuperar aquí de una forma bastante simpática y cariñosa de la mano de estos dos fieras y de estas dos figuras del extremeño, Juan Pero que Pedro seguimos Sánchez utilizando, Tony. y Gamero. Venga. Vamos a recordar el teléfono porque queremos contar también con su participación. Recuerden el teléfono del programa 666-537-100 y nos llaman y nos cuentan pues esas palabras típicas que se dicen en su pueblo o que decía su abuelo o su bisabuelo y que ustedes tienen guardados aquí en el corazón. Bueno, profes, Venga. a ver, vamos con la orilla, vamos a hablar a del ello. tiempo, venga. Pues como dice la gente, tenemos una semana regular. La orilla está regular, Gamero. Está ¿Por qué? regular. ¿Qué le pasa al tiempo? Pues está revuelto. Está revuelto. Está revuelto, ¿no? Está revuelto. ¿Y qué le Está pasa cuando nublo. el tiempo está revuelto? ¿Cómo se Bueno, llama eso? Pues está nublo. Está nublo. Nublo. Está nublo. Está nublo, nublo, Está- ¿vale? Está ¿Acabado en cerrado. O o en U? ¿Os da igual? Acaba en U, En U. ¿vale? Lo que pasa es que... Nublo. Acaba en U, ¿vale? Pero Y también eso lo podemos significa decir, revuelto. Está nublado. Está revuelto. Está nublado, ¿vale? Nublado. Lo primero que Nublado. tenemos que decir es que cuando el tiempo está regular es que hay una muación, una demuación o una muanza del tiempo, ¿vale? Muanza. Tres sinónimos tenemos, ¿vale? ¿Qué es un Repetimos, muanza, muación o demuación. Muación. Que es el ejemplo- Vamos deprisa, profe, por favor. Más rápido lo he visto, Muanza, ¿eh? Más rápido lo he muación visto. o... ¿Y cómo se escribe muanza, Tony? A ver, deletrea. Muanza. M-U-A-N-Z-A. La Z no se escribe. ¿Qué me dice? La No me Z digas eso, hombre. es Son las así. gafas, ¿eh? Mira. Es cedilla. Ey. Muanza. Ah, es cedilla, venga. Vale, muanza con C cedilla, ¿vale? Ya te comenté el otro día cómo pronunciamos nosotros ese sonido de la Z, ¿vale? Tenemos una semana entonces A ver, con mucha Juan Pedro, demuación, con profe, mucho cambio. Profe. Mi compi Ricardo, que lo tengo aquí delante, Sí. me ha chivado que quiere saber, Ricardo, ¿cómo se dice el buen tiempo en extremeño? ¿Qué hace buen tiempo? El buen tiempo en extremeño, Tú lo sabes, chívamelo. pues no te puedo decir cómo se dice el buen tiempo. Es una palabra que yo no la he utilizado nunca, no lo sé. A ver, ¿cómo se dice? El buen tiempo, porque está bueno ya el tiempo. Está bueno y ya está. Está bueno. Está bueno. Está buena la orilla. Está buena la orilla. ¿Cuál sería el buen tiempo, profes? Que está buena la orilla. Está bueno. O sea, que lo ha acertado, Está acertado bueno. aquí Sí, mi sí, compañero sí, sí. Ricardo. Ricardo, muy bien, Ricardo. A ver, un momento, compañeros, que estáis muy callados por aquí, pero id pensando palabras que se digan en Valencia de Alcántara, que luego os voy a poner... ¡Ay, mira, tengo aquí un compañero! Este compañero. A ver. A ver, ¿cómo te llamas, compañero? Yo me llamo Marcelino. Marcelino, tú has repetido, ¿eh? Sí, 2 cursos. Yo te veo de 2 cursos por lo menos, Marcelino. Vamos a ver. Marcelino, ¿qué palabra En es la mi tuya? pueblo, cuando hay el tiempo que está malo, que te mojas en el campo, dice, yo vengo chorreando. Vengo chorreando. Chorreando. Vamos a decirle luego esa palabra, una palabra muy parecida. He cogido una, ¿cómo se dice, Gamero? Estamos chisperreando. Chisperreando. Yo me sé... Chispeando, allí se dice chispeando. Estaba Chispea- chisperreando y chisperreando. Claro. ¿Chisperreando es más que chispeando? Pregunto. Bueno, chisperrear es menos. Es menos. Chispear es más. Y Chispear, chorreando, vale, vale. y chorreando es que vienes ya que Y te... chorreando Yo o digo. he cogido una carzona, ¿vale? Carzona. También se puede decir lo que el señor está diciendo, Una carzona ¿vale? que me he Que quedado estás empapado, Empapado Vale, de empapado. rocío. ¿vale? Entonces, primera parte de la Semana Santa. Vamos por orden, si te Venga, parece, sí, Tony. claro. Primera parte de la Semana Santa tenemos un cielo estupendo, azul. ¿Cómo se dice, Gamero? Un tiempo bueno.
tiempo bueno. Bueno. Cielo raso o también, por ejemplo, cuando ya va avanzando los meses y llegamos al verano, lo que tenemos es flama, ¿vale? Esa es una palabra muy extremeña, es decir, ese tiempo ¿Lo de la siesta? cuando ni podemos respirar, que se nos pega la camisa al cuello, al cuerpo. Valencia. Y tenemos mucha flama. Como para salir, ¿vale? perdonen, profe, pero en Valencia Alcántara como para salir a las 4 de la tarde con Mucha la flama, ¿eh? Uf, dice por aquí Rosy. Rosy, venga, vamos a continuar, venga. Y luego también cuando tenemos esos días repegajosinos también, que como decimos, hay mucha flama, hace mucho calor, la camisa no se te pega, se te pega al cuerpo demasiado, pero tú quieres que esté eso, que corra el aire, como se dice. Es una zarragina. Zangarriana. Zangarriana. Espérate, zarragina. Una zarragina. ¿Qué es eso? Zangarriana. Tony, repetimos, zangarriana. ¿vale? ¿Zangarriana? Zangarriana. Pero eso, yo pensaba que eso era otra cosa. Eso es cuando hace mucho calor y cuando te pega. Mira, se están riendo. A ver, que porque van a que pensáis que lo de zangarriana... Mira, Rosy. Rosy, déjame, le voy a preguntar a Rosy. Rosy, ¿Qué? ¿a ti qué te suena zangarriana? Nada, no, me callo. No, pero dilo. Que no se puede Que se puede decir, bueno, que tienes dolor de tripa y luego pues que te vas, tienes que ir al baño. Claro. Eso es lo que yo también pensaba, que era zangarriana, ¿a que sí? Mira, por aquí detrás también. ¿Qué es zangarriana? Venga, a ver. Eso, que los días están repegajosos, que hace Ah. mucho calor. Vale. Nos enteramos. Vale. Claro, en ese Venga. contexto de tiempo ya lo entiendo, claro. Tenemos ya dicho el buen tiempo y ahora nos vamos al mal tiempo, ¿vale? Repegajoso, espérate, Como hemos voy a dicho apuntar. antes, comenzamos con el cielo que está nublo, ¿vale? Eso es que el cielo está muy cubierto y luego ya, pues, lo primero que llegan son las primeras gotas, ¿vale? Y empieza a pintear, A pintear. ¿vale? ¿Cómo? Pintear. Pintear. A pintear, ¿vale? O a chispenear también, ¿vale? Chispear, que en 4 gotas, un poquito más. Y chispenear Ahora bien, que hay más. van a bajar las temperaturas cuando llegue el fin de semana hasta los 4 grados en algunos sitios. Nos acercamos de nuevo a las temperaturas de 0 grados. ¿Qué pasa cuando tenemos a mero esa nos noche cae tan una, fría? una pelona. La pelona. Una pelona, eso sí. Una helada. Eso sí lo Yo tengo una pelona aquí delante. Un pelón. Tengo un pelón. Un pelón. Mi amigo mejor, Ricardo, buen un pelón. Lo de la pelona, sí. Tenemos una pelona o también se dice terrá. Una buena terrá. Cuando Una buena la helada es más grande todavía, ¿vale? Terrá. Y tenemos una pelona o una terrá. Profe, Dime. perdone que le interrumpa, pero Sí. tenemos llamada. Venga, a ver quién llama. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos en nuestra clase de extremeño? Con Paqui de Vitoria, que soy de Oliva de la Frontera. Paqui de Vitoria, un beso, Paqui. Otro A Paqui. todos los extremeños, Paqui, que nos veis desde fuera a través de Movistar Plus. Gracias. ¿Tú sabes cuánto yo pago todos los meses? 89 euros para veros a vosotros. Eso sí es eso está muy querernos. bien. Una palabra referente al frío. Venga, a ver. Estoy tuyita. ¿Estás como? Tuyita. Tuyita. Tuyío. Tuyía. Tuyita. ¿Y eso en tu pueblo? ¿De dónde decías que eras tú, Paqui? De Oliva de la Frontera. Y te Yo- voy a decir, permíteme por favor que te diga una palabra muy olivera. Claro, claro. Ojío, la que está liada, que gorda es. Ojío. Ojío. Ojí, oh. Pero tiene que ser Ojío. cantando. Es una forma de Creo hablar. que sí. No, es una forma de hablar. De hablar. Pues si tú me dices a mí, por ejemplo, Sí. tullido, estás helado. ¿qué comida más mala me has puesto Sí. hoy, por ejemplo, no? Pues yo te digo, ojío. Ah, vale. Qué gorda. En ese contexto, vale. Sí. Otra palabra de Oliva de la Frontera, Paqui desde Vitoria, que ha ¿Otra? llamado al 666-537-100, que es el teléfono del programa. Vale, muchas gracias. No, dime otra. Ah, ¿otra palabra? Claro, Qué rebujona eres. arrebujona. ¿Y qué es arrebujona? Arrebujona, polianta. Lianta. Uy, no vea. Pues tengo... Mira, a la rebujona del programa la tengo mala hoy. Oh, A la qué Gema. bien. ¿Quién? ¿La que grita tanto? esa, la que come, la que come. No, y come, que no es tú como come, anda que no traga ni nada. Oye, Paqui. Bueno, a ver, Juan Pedro, nuestro profe quiere preguntarte algo, Paqui. Oye, Paqui, Dime. ¿y qué te dicen allí en Vitoria cuando pronuncias estas palabras extremeñas? Pues tú no sabes que ahora con tanta gente de fuera me tengo que poner un poco fina. Pero nada, esto no va, aquí no se refina una y llevo 40 y tantos años aquí, pero no va. No hay- Mi tierra, Pues, mi Paqui. raíces. Paqui, no pierdas la esencia extremeña, cariño. No, antes me muero. Un besito enorme. Un besito para vosotros, guapos. Se te quiere. Gracias, Paqui, desde Vitoria.
Una vecina de Oliva de la Frontera que lleva muchos años en Vitoria. Qué bonito, Que nos ve ¿verdad? mucha gente de fuera, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el mal tiempo, ¿no? Bueno, seguimos con Venga. el mal tiempo, venga. Sigue lloviendo y como decíamos antes, nos empapamos. ¿Y cómo se llama eso, Gamero? Bueno, pues estamos... Hoy A ver, profe. Oye, el profe cómo no está, se sabe oiga, la hombre. lección hoy, ¿eh? no, hemos una calzona. Una Hemos cogido calzona. Una calzona. Una calzona que estamos empapados. Estamos Eso es, empapados. vale. Calzona, pero calzona Repetimos. suena... profe, Juanpe, lo de calzona suena a calzón, ¿no? A calzón, efectivamente, viene de ahí. Sí, sí. ¿Y cómo volvemos a escribir el sonido de la Z? Ah, con la cedilla. Con la Eso es, cedilla. venga, muy bien. Una A ver, calzona. yo no lo voy a improvisando. escribir, ¿eh? Calcedilla. Calzonas, ¿vale? Ahí tenemos el Profe, acento. Dime. tenemos otra llamada. ¿Otra? ¿Me deja Madre que mía. le paso la llamada? Venga, dale paso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, caballero? José Luis Gordo, José Luis, ¿desde dónde llama? desde San Sebastián, Guipúzcoa. Anda, desde San Sebastián. Hoy nos está Rondo. llamando todo el País Vasco. Si es que Extremadura es muy alegría. grande. Desde... José Luis, le puedo tutear, ¿verdad? Ay, ay, ay. José Luis. José Luis, hay problema. José Luis, baje la tele, porque no nos enteramos. José Luis, aquí en plató. Vale, con eso, venga. Venga, que la tele la tendrá Oísto, en la otra punta del comedor, porque claro. José Luis, no, José sí, Luis. la vaca. La a vaca. ver, aquí le escuchamos en plató, compañero, le escuchamos muy bajito a José Luis. No sé si es él o somos nosotros. No, ya te oigo. Ahora sí, José Luis, Dime. ¿le puedo tutear? Hombre, faltaría más. Muy bien. Pues José Luis, ¿de qué parte de Extremadura es usted, José Luis? Sí, del Torre de Don Miguel. ¿De Torre? De Don Miguel. De Torre Don Miguel Semmero, ¿no? Me imagino. De la Sierra de Gata, sí. De Don Miguel. Ah, Torre Don Miguel, vale. Torre Don Miguel, en Gata. A ver, José Luis, Gata, sí. Dime. de Gata. ¿De qué palabra nos quieres hablar, José Luis? Hombre, lo he dicho antes al chico que me ha cogido, como estabais hablando de mujeres, ¿Sí? a una mujer se le llama pécora. 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 Soy italiano. Pécora. Pero eso es típico de Gata, de la zona de Gata. No, bueno, es entre medio cantón. Pécora, no. Pues yo, perdóname, José Luis, tengo a los profes que me están diciendo así con la cabeza. A ver qué ha pasado, que tenemos conflicto, José Luis. A ver. Bueno, en Sierra de Gata hay muchísimas palabras y es una de las zonas de Extremadura donde más se conserva el extremeño. Lo que pasa es que esa palabra pécora, suele decirme, es una mala pécora, como una víbora, ¿verdad? Es despectivo, ¿no, Juan Pedro? Una persona mala. Una persona mala, eso Persona es. mala. Es un laticismo. ¿no? ¿Qué más palabras, José Luis? Por ejemplo, la Jose. ¿Cómo? La Jose y el Jocino. El jocino. El jocino, ¿no? El jocino, la Eso joci. sí, la Ya. hoz, la hoz. Lo aprendimos aquí también. Lo aprendimos En aquí primera la clase. semana pasada. José Luis, muchas gracias. Un beso a San Sebastián. Gracias. Agur, agur, agur. Profe, seguimos. Bueno, pues vamos a ver si se pone el cielo rojo, por ejemplo. ¿Cielo rojo? El cielo rojo de esos días en los que hay mucha flama. O, por ejemplo, viene el aire sahariano que nos trae el polvo del desierto. Las partículas de polvo solo dejan pasar la luz roja. Ajá. Y por eso decimos que el cielo está rojo, pero nosotros en Extremadura decimos que se llama Una vaca soya. vaca sollá. Una la vaca vaca soya. soya. La primera vez. ¿Lo habéis oído alguna vez, Valencia? Está la vaca soya. Una vaca soya. Tenemos vaca sollá. A ver, espérate, que tengo aquí a mi amigo Ricardo. A ver, Ricardo. A raíz de soya. Ricardo, a ver. Por aquí, que estoy por aquí. Una vaca de soya. De También. soya, Eso también. es por la mañana temprano cuando sale el sol. Ah, Que sale tan coloradito. Dicen los antiguos. Hoy llueve, mira la vaca de soya allá abajo. anda. Tú de Efectivamente. chico, tú eso lo has oído siempre de chico. Siempre. Allí en tu pueblo, en Valencia. A mi padre, a mi abuela, a todos A to- le voy a yo. Uy, la vaca de soya hoy. Eso es Llevaros ropa que hoy vos vayamos. Vaca sollá. Y vaca de llovía, sollá, es lo mismo, sí. acertaban. Sí. Llovía. Sí, sí. De esas palabras hay amontonadas. Si corrían las nubes para arriba, a la sierra arriba decían, mira, las nubes buscan al macho, nos falta el caldo en el gazpacho. Esto, lo que sabían los antiguos, Ricardo, pero me gusta esa frase que se la voy a decir a mis profes. ¿Cómo es? Repítemela. La de la nube La del macho en el gazpacho. dice, allí enfrente donde yo me he creado, pues está la sierra, ¿no? Dice, las nubes hoy corren, buscan al macho,
no falta el caldo en el gazpacho. ¡Toma ya! Y otra que decía, A ver. Pero bájate la mano que no se te ven en casa tu mujer. Rafaela se llama, ¿no? Sí. Venga. Otra que decía, dice, si la sierra fría tiene capa, la tuya no la dé en casa. Toma ya. ¿Y Ese- eso qué quiere decir? Que si no, a la capa te moja. Ah, claro. Que te lleves la capa, por si acaso. Si la sierra fría tenía nube, quería decir capa. Ah, vale. No deis la tuya en casa. Ah, pues está muy bien saberlo. Vamos a dar un aplauso a mi amigo. Ahí. A ver, tenemos llamada al teléfono del programa 666-537-100. Hoy en nuestra clase de extremeño con Juan Pedro y nuestro profe Gamero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Joaquín Rosado, Joaquín Rosado, ¿de dónde? de Olivenza. Rosado, Olivenza, buen pueblo, Olivenza. Joaquín, cuéntanos, ¿cuál es tu palabra? Pues la palabra mía es estoy entrisao. ¿Estoy como? Entrisao. Entrisao. ¿Qué es eso? Eso es tengo frío. Tengo frío. Pues hoy precisamente en Mérida no estamos entrisados, ¿eh? Porque hace 23 grados. Joaquín, otra Sí. palabra de Olivenza, Joaquín. Pues otra palabra de Olivenza, farragua. Farragua, eso es un trabaja clásico, aquí, ¿eh? En nuestra clase de extremeño. Sí, una persona mal vestida. Mal vestida, claro. Otra, venga. Otra, un povicha. Polilla, Bobilla. Povicha. bolicha. Povicha. Bobilla. No. Bobicha. Povicha. Ah, bobicha. La P, O, Povicha, vale, ya, povicha. Povicha. Bobicha. ¿Y qué es eso, Joaquín? Eso es una persona muy tacaña. Anda, pues mira, el productor de este programa, Povicha. ¿Dónde está? Fernando, eres un Povicha, que lo sepa. Gracias, Joaquín, desde Olivenza, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, chicos, Nos queda el resencio. Nos Gamero, más palabritas. Nos queda el resencio. El Resencio, ¿quién es ese? ¿Tu primo? Un primo tuyo, Resencio. Es El posible. cielo. El resencio que cae por la noche ya. Ah, qué el bonito, rocío oye. que diríamos en El castellano. rocío. Nosotros en extremeño decimos el resencio. El Resencio. El Resencio, que tiene nombre de tío tuyo que vive país fuera. Sí. Resencio. Qué bonito. ¿Más palabritas? Y nada, ya para terminar, al final de semana volvemos a coger de nuevo los chaquetones, los abrigos y todo, ¿vale? El chambergo, palabra chambergo. extremeña. Y vamos a estar más arrecidos, como decía nuestra primera alumna, ¿vale? Rosy. Engurníos también, engurdío, ¿vale? Hay Ha muchísimas- regañado, dice aquí el señor. Regañado, hay muchísimas palabras, muchos sinónimos en torno a tener frío, que son A sinónimos ver, de tengo ahí una arrecio. señora. A ver, David. A ver, esa señora. ¿Cómo te llamas? En la codosera es entenguecidos de frío. Entenguesío. Vale, muy bien. Oye, en la codosera. Pronuncia entenguesío porque en la codosera la S se sesea, o la C se sesea, mejor dicho, Entenguesío. porque tiene, Entenguesío. tiene influencia portuguesa y ahí está esa derivación de decir entenguesío, ¿vale? Allí Bueno, pues muchas gracias, profe, y gracias a los alumnos. Y no vuelvas a repetir más, ¿eh? Ya el curso que viene tienes que pasar el curso. el porteñón. Bueno, nos vamos ahora mismo a Zafra porque nos vamos hasta allí en directo porque están ya...